buscando mis compañeros de titulación, el coordinador Francisco Navas y mis compañeros que me ayudan, Jorge Lema y Giovanni Villarreal. Consideramos que es importante trabajar a través de una manera virtual, pero también el asesoramiento será más reconocido si lo hacemos a través de una clase presencial. Nosotros vamos a iniciar desde lo que significa la influencia de la lengua hacia la redacción. ¿Cuál es el objetivo de esta clase, de este asesoramiento? Que ustedes tienen que elaborar como resultado final un ensayo. Y en ese ensayo, que tiene la característica de ser argumentativo, estarán sus variables dependiente e independiente, el título de su tema para investigar, pero orientándonos desde el punto de vista de la redacción. Entonces, la lengua es el uso que todos nosotros tenemos y tiene un objetivo que la debemos corregir. Por eso escribí, el uso de la lengua por los hablantes es correctiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros escribimos como hablamos. Entonces ahí tenemos nuestros errores. La clase de hoy iniciamos con la lengua porque necesitamos corregirla. Debemos cuidar las formas, es decir, utilizar la lengua culta. Nosotros estamos en un ambiente académico. Entonces, la lengua coloquial no es adecuada para desarrollar un proyecto de titulación. Debemos buscar un vocabulario selecto, una sintaxis amplia. La sintaxis es la estructura de las oraciones que usted recibe esta asignatura como lenguaje y redacción técnica en primero o segundo nivel. Entonces, la sintaxis quiere decir el orden que tiene cada una de las palabras. Y las oraciones, estas oraciones van unidas por conectores. Son esos nexos que nos dan amplio significado del mensaje. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que nosotros, al redactar un tema, necesitamos ir enlazando idea tras idea, y vamos a hacer la práctica a continuación, de tal manera que el lector entienda el mensaje que usted quiere explicar en su redacción. Es un ambiente profesional en donde usted se encuentra, pero tenemos una influencia del medio, y esta influencia son los tecnicismos. ¿Qué les parece? ¿El tecnicismo influye en la redacción o no? Solemos decir, vamos a chatear. Conseguí un ordenador o conseguí una computadora, el famoso OK. ¿Influyen estos tecnicismos en nuestra redacción? Sí. ¿Por qué? A ver, dime por qué. ¿Es una ventaja? ¿Es una desventaja? ¿Los tenemos que utilizar? Sí, suele pasar en nuestro vocabulario en el día a día, ¿no? Entonces, creo que es... Pero ¿los debemos utilizar? No debemos. No debemos. Sin embargo, hay una organización que ustedes la conocen, la Real Academia de la Lengua, aquí en el Ecuador, que es la encargada de orientarnos, ¿no? Este término se debe incluir y este término no. Entonces, estos dos, poco a poco, se van incluyendo en nuestra redacción y en nuestra forma de hablar. Lamentablemente se van a incluir. Y en el caso de ustedes, como están en una tecnología, en cambio, tendrán que buscar palabras técnicas para desarrollar su proyecto. O sea, no es una desventaja la conclusión que quiero llegar, sino que estos términos, que usted los entiende, los tiene que desarrollar, pero de una manera más elevada. Necesita bases léxicas porque éstas nos conducen a una realidad pluricultural, y la sintaxis también evita desvíos que atenten contra la claridad de la significación. En resumen, los términos que usted utilice son técnicos. Esos términos son productos de un contexto donde nos desenvolvemos. Voy a poner el caso del dialecto de Argentina. Por ejemplo, México tiene otro dialecto, Argentina tiene otro dialecto. Pero ese de Argentina nosotros no lo aceptamos porque tiene otra acentuación. Esa es la pluriculturalidad. Entonces la sintaxis lo que quiere es que nos desviemos un poco. Digo, por ejemplo, apropiada lección. ¿Se entiende el mensaje? Leeremos o estudiaremos una apropiada lección. ¿Se entiende? Incorrecto. Dentro de la sintaxis nosotros debemos escribir lección apropiada. Esto es lo que veremos después, se llama concordancia.
Aparentemente se entiende, está correcto, pero la sintaxis nos reorienta hacia la claridad del texto. Y esta realidad también se ve representada a través de la intención que tenga usted y a la influencia ambiental. ¿Cuál es la intención del escritor en el caso de ustedes? Dar a conocer su tema de investigación, ¿no es cierto? ¿Y la intención cuál es? Que se entienda, que se comprenda el mensaje. ¿Inquietudes? Es una introducción para que recuerde un poco la importancia de la lengua y más que todo la importancia de la redacción. O sea, no es cuestión de sentarme y escribir y escribir y escribir. Lo importante es hacer las correcciones. No se olvide, usted va a elaborar un primer borrador, un segundo borrador, un tercer borrador y el cuarto a lo mejor sea el efectivo, eficaz y eficiente. Para desarrollar un proyecto o presentar un proyecto, debemos partir de la comprensión lectora. ¿Qué significa comprender un texto? Ayúdame con la lectura. Exponer de manera coherente lo leído. ¿Qué significa coherente? Lo que les digo. Que se puede entender. Que se entienda coherente, que tenga sentido, que tenga nexo. Levantando la mano de uno para entendernos. 2. Dice interpretar y predecir resultados, consecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Comprender la lectura quiere decir interpretar y predecir resultados. Es tener un conocimiento de lo que estamos hablando o leyendo en ese momento. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, interpretar lo que nos quieren decir. Lo que María del Carmen, ¿cuál es su nombre? José Luis. Lo que José Luis entiende. No, lo que en el texto nos quieran hablar. Muy bien. Siguiente. Decodificar de manera más visual los signos escritos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, leo, aquí está el texto. Y yo quiero decodificar de manera más visual. ¿Qué significa? El manejo de las símbolos. O sea, ¿Qué símbolos? Las palabras. Este texto a lo mejor sea complicado, pero cuando lo leo, entiendo y lo puedo transmitir con mis propias palabras, de una manera más clara. Eso quiere decir. Último. Captar y retener contenidos en un texto. Es decir, cuando estamos leyendo no simplemente leer por leer, sino tener una idea clara de lo que nos quiere decir el texto. ¿Cuál es tu nombre? Alexandra. Alexandra. Leo. No entendí. Segunda lectura. ¿Crees que se debe considerar una segunda lectura para captar y retener contenidos? Sí, es necesario. ¿Y sabes por qué? Porque ustedes tienen que hacer el proceso de lectura en textos científicos. Entonces, es necesario una segunda lectura. Y con toda esta información, nosotros entramos a la investigación. Porque usted, para desarrollar el proyecto, debe leer y leer mucho. En este caso, 2 veces, ¿no? Sí, por favor. El tema para hoy, que lo vamos a trabajar, es la idea principal. Aparentemente estamos acostumbrados, lees idea principal, lo que está al comienzo. Sí. Aparentemente, idea principal acá, la primera. Yo recuerdo, y esto es anecdótico, en algún grupo, les dije, voy a revisar libros, subrayados, pegados un adhesivo, en el espacio escriben la idea principal, lo que sea. Y salieron con los libros los estudiantes, ¿no? Y cuando entran, sí, todos rayados, pase, sin problema. Pero cuando les digo, lea la idea principal, ustedes saben, ¿no? Es la prisa, todo pintado. No tenía sentido, porque no leyeron. Es importante determinar en un solo párrafo la idea principal. Conclusión, antes de dar el procedimiento. Cada párrafo se integra o se presenta con una idea principal y 2 secundarias, mínimo. ¿Qué es la idea principal? Nosotros la vamos a lograr identificar a la idea principal a través de esa pregunta. Leemos el párrafo, si no me entiende, pregunte. Leemos el párrafo y luego nos hacemos la pregunta. ¿De qué se trata este texto? ¿De qué se trata este párrafo? Y fluye inmediatamente la idea principal. ¿Podremos hacerlo? Ya vamos al ejercicio. La idea principal es una oración generalmente y tiene palabras que se relacionan entre sí. Lo que quiero decir es que la idea principal es una oración con sentido completo.
Y si usted se da cuenta, son conocimientos muy elementales. Pero nosotros hemos decidido empezar desde allí para evitar errores posteriores. ¿Qué es una idea principal? Es la expresión de la información más importante del párrafo. Acordaráse porque viene la lectura enseguida. La idea principal es el asunto tratado en el texto, pero de manera general. Si tomo una idea principal de cualquier texto, me va a orientar al tema que quiero investigar. ¿Se da cuenta? Vamos a hacer la práctica. Para que se dé cuenta, se dé cuenta. Yo leo y usted me da la idea principal. No le voy a quitar la diapositiva para que recuerde. Responder a la pregunta de qué se trata. 2. Fijarse que sea una oración completa. 3. Que exprese lo más importante del texto, que exprese lo más importante del conjunto de oraciones, que es el texto o que es el párrafo. Un cortito. No culpo a los consultores, ni a SAP, comenta. Por nuestra parte también cometimos nuestros propios errores en la estimación de la cantidad de cambios de negocio que deberíamos hacer como parte de esta implementación. Segunda lectura. No se olvide que debe retener. Lectura comprensiva. Por favor, regrésale. Acuérdese de esta diapositiva. Interpretar y predecir. Decodificar para que interprete y retener el contenido de este párrafo. No culpo a los consultores ni a SAP. Es una abreviatura. Comenta. Por nuestra parte también cometimos nuestros propios errores en la estimación de la cantidad de cambios de negocio que deberíamos hacer como parte de esta implementación. ¿De qué se trata este párrafo? Levantando su manito. Una vez más. Por favor. De un error que fue de una responsabilidad compartida en sí, o sea... Escríbela, por favor. Se trata de un error compartido por la no provisión correcta de los documentos. Vamos a escribir, por favor, a ver si coincide. Otra idea principal, levantando su mano. Una vez más. No culpo a los consultores ni a SAP, comenta. Por nuestra parte también cometimos nuestros propios errores en la estimación de cantidad de cambios de negocio que deberíamos hacer como parte de esta implementación. Se trata de... ¿De qué se trata? Es un texto científico, como les dije. En las clases de lenguaje tomamos cuentitos, tomamos periódicos. No es difícil. Otra vez, ¿de qué se trata? Se trata de un error compartido que derivó en errores de documentación. Bueno. Errores en la estimación de la cantidad de cambios de negocios. Errores en la cantidad de... Errores en las alteraciones, en la proyección de un negocio. Ya. ¿Quién tiene otra idea principal? Por favor. El mal manejo de información en una nueva implementación. Ya, se trata, escribe por favor, del mal manejo de la información en Una nueva implementación. una tercera idea. A la conclusión que quiero llegar es que esas ideas principales deben coincidir, no idénticas, porque pensamos diferente, pero deben coincidir en el contenido. La idea principal debe coincidir. ¿Otrita? Tercera, cuarta lectura. Vamos a sacar la última. No culpo a los consultores, ni a SAP, comenta. Por nuestra parte también cometimos nuestros propios errores en la estimación de la cantidad de cambios de negocio que deberíamos hacer como parte de esta implementación. ¿De qué se trata el texto? Una más. Este trabajo, esta práctica lo tienen que hacer para presentar su proyecto. Hay una cosa que les voy a añadir ahí. ¿Qué es SAP? Es un sistema integrado de gestión. Un sistema integrado de gestión aglutina todas las necesidades de la empresa. Ahora que saben qué es SAP, Sí, ahora ya tienen idea de qué es SAP, ¿verdad? Es un sistema integrado de gestión que aglutina todas las funcionalidades de la empresa. Entonces, ahora no culpo a los consultores ni a SAP, comenta.
Por nuestra parte, también cometimos nuestros propios errores en la estimación de la cantidad de cambios de negocio que deberíamos hacer como parte de esta implementación. Una tercera idea, por favor. ¿De Se qué trata se de trata? están asumiendo una responsabilidad en el mal manejo de un negocio. Ya. Se asume, se trata de asumir. Se trata de asumir una responsabilidad. Escribe. Se trata de asumir una responsabilidad. ¿Qué más? Se trata de asumir una responsabilidad en un mal manejo de un negocio. Por un mal manejo de negocio. ¿Ya? Leemos las tres ideas y a ver en qué punto coincidimos. ¿Ya? Dícteme, por favor. Se trata de un error compartido Error compartido. por la mala proyección de documentos. La segunda. Le pongo abreviado, ¿ya? Otra. Se trata de un mal manejo de información ¿Ya? en una implementación en la empresa o negocio. De una información. ¿Qué más? En una implementación en una empresa o negocio. O por una implementación, le pongamos. Implementación, ¿qué más? De un negocio. En una empresa o negocio. De una implementación de un negocio. ¿Y la tercera? Se trata de asumir una responsabilidad por un mal manejo. Y una responsabilidad Por un mal manejo del negocio. por un mal manejo de negocios. Vamos a determinar los puntos de coincidencia. Por favor, vamos a buscar en qué coincide. Pasa. Aquí dice asumir una responsabilidad. Aquí dice error compartido. Y aquí dice mal manejo de información. Mal manejo, subraye, por favor. Ujú. Mala proyección. ¿Se dieron cuenta cómo coincide? Ya, otro punto de coincidencia. Usted mismo. Sí, rápido. Asumir una responsabilidad. Error compartido. Responsabilidad compartida y Responsabilidad, póngale. Error compartido. ¿Qué más? Aquí. El 2 y el 3. En tal caso, está bien, gracias. Ahora dele el marcador a un compañero o compañera. ¿Quién usted quiere? Dele, dele. Dele el marcador, porque puedes pensar que... Ya. Con estos puntos de coincidencia, entre todos vamos a armar una idea principal. Bien, yo ayudo. Con mayúscula empezamos, porque estas eran frases sueltas. Y como es más alto, mejor que la profe. ¿De qué se trata el texto? errores, fallos. Yo creo que mal manejo. Comienza. Mal manejo. ¿De qué? De documentos. ¿Ya? Información, proyección. ¿Cómo lo podemos fusionar? Información, proyección, documentos. Información, ya. Mal manejo de la información. Pero, ¿cómo? ¿Está claro? ¿Está coherente? Algo está fallando. Falta lo primero. Responsabilidad. Puedes poner lo que tú quieres. Un error compartido o una responsabilidad. Arriba de mal manejo. ¿De qué se trata? De un error compartido. Tomemos ese, ¿ya? Se trata de un error compartido por el mal manejo de la información. ¿Les parece? ¿Se entendió?
¿Está complicado sacar la idea principal? Va a pegarse a su carrera, a su profesión, porque los artículos que usted va a leer a través del aula virtual o en otra clase presencial tenemos mañana o puede ser la otra semana, consiste en que usted ya tiene sus ideas principales para poder armar el ensayo. Y este es un proceso, ¿no? Entonces vamos de una en una, conmigo. Si hay problemas, nos escribimos. Vamos a la lectura. Un error, táchale el D, porque no tiene sentido el D, ¿no? Pero con tache. Mayúsculo. Ya. Un error compartido por un mal manejo de la información. Borra esta parte, táchale, mal manejo. Tachado, tachado. Tache, sin miedo. Vivaldi es un escritor especialista en redacción y él escribe una página entera sobre el arte de tachar. Quienes recibieron conmigo siempre les digo, no tache, sin miedo. No utilice paréntesis porque eso no sirve, no es útil para tachar, ¿no? Lea por favor la oración. Un error compartido por un mal manejo de la información. Hasta ahí nos quedamos. Borre por favor todo lo demás. Un mal manejo, puedes tomar nota porque voy a explicar. No, la primera quiero... A ver, esa déjale que tome nota, lo demás borre, por favor. Un error compartido por un mal manejo de la información. Con esa oración vamos a trabajar, entonces tomen nota. Todo. Ahora sí vamos. ¿Ya tomó nota? Muchas gracias, borramos todo. Hasta aquí la idea principal. ¿Podemos resumir? ¿Cómo sacamos la idea principal? ¿Hubo necesidad de una lectura? Muy bien. Solo sinteticen. Ayúdame, por favor. No me acuerdo tu nombre. César. César. ¿Cómo abstraer una idea principal? Uno. Leer más de una vez. Más de una vez. Ajá. Mientras leo, ¿cuál es el proceso mental? Relacionamos las ideas una con otra para llegar a un mismo punto. No, eso fue la práctica. O sea, ¿Cómo sacamos la idea principal? Leímos dos veces. Sí, nos Dos. relacionamos a lo que se refiere, a lo que Lo más a lo que está importante diciendo del el texto. 3. Buscamos una oración. Buscamos para una oración para poder vincular todas las ideas en una. sola. Se considera lo esencial del párrafo. Ya. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de la idea principal? Quería que me las digan ustedes primero. No puede suprimirse porque expone lo más importante del texto o del párrafo o de la lectura o de lo que sea. La idea principal se caracteriza porque es explícita, está ahí, eso quiere decir explícita, pero en ocasiones se puede presentar oculta, eso significa implícita. Entonces a lo mejor necesites leer una tercera o una cuarta vez para sacar el resumen de ese párrafo y viene a ser la idea principal. O sea, siempre va a estar ahí, pero habrá ocasiones en que usted tenga que deducir o inferir la idea principal. Es autónoma, solita, no depende de otra. Es como usted, ¿no? Yo hago mi vida, soy autónoma, acordarás. La oración principal no depende de otra. Y finalmente, une distintas oraciones en el párrafo. Estas distintas oraciones son las ideas secundarias. Gracias. Para identificar las ideas secundarias, les cuento que es necesario hacer un esquema. Y este esquema nos va a facilitar la vida. Al final yo les pongo ejemplos de esquemas, lo que usted aprendió como organizadores gráficos o mapas conceptuales. En el centro hago un círculo tipo sol y ahí le pongo la idea principal. Hay algunos autores que nos asesoran, lo hagamos manualmente y sacamos enlaces, flechas, círculos, rectángulos hasta llenar la hoja, así nos recomiendan, ¿no? Ya vamos a ver cómo nos va. Entonces, es un esquema necesario, ¿por qué? Lea, por favor. Técnica de síntesis del texto que te ayudará a organizar y mejorar la calidad de tus proposiciones. Bueno, voy a sacar mi idea principal y esta puede ser la secundaria. No, usted lee, le centra la idea principal y luego se va a dar cuenta que necesita organizar y analizar, ¿ya? Animales,
vertebrados, ¿cuál sería la clasificación de los animales vertebrados? ¿Cuál sería? Sí. ¿Seres O sea, que tienen vértebras? Mamíferos, puede ser. pero ¿Qué más? ¿Puede ser aves? Los voy a mandar a la escuela. Bueno, en el otro ejemplo necesitamos organizar. Número 2, por favor. Facilita la identificación identificación, ideas principales y secundarias, y relaciones entre relaciones conceptos. entre conceptos. Lo que les decía, ¿no? En el centro, la idea principal, y vamos a determinar ideas secundarias y secundarias y secundarias, que no son más que las relaciones de la principal. Y es útil para comprender cualquier texto. O sea, vamos a hacer un esquema porque nos va a facilitar la identificación de las ideas secundarias. La principal ya la hemos identificado, pero nos faltan las secundarias. Por favor. Aquí viene la idea secundaria. La idea secundaria amplía o comenta la idea principal. Es como una consecuencia, ¿ya? La idea secundaria o las ideas secundarias son hechos, pueden ser detalles que explican quién, cuándo, dónde, por qué y cómo de la idea principal. Vamos al mismo texto. Por eso le dije que tome nota. Vamos a identificar sin el esquema las ideas secundarias. No culpo a los consultores, ni Asaf comenta. Por nuestra parte también cometimos nuestros propios errores en la estimación de la cantidad de cambios de negocio que deberíamos hacer como parte de esta implementación. Yo pregunto, lea por favor la oración principal. Un error compartido por un mal manejo de la información. Yo digo, ¿quiénes cometieron el mal manejo? ¿Hay respuesta? Por favor, atención al texto, porque yo les voy a preguntar, ¿quiénes? No culpo a los consultores ni Asaf comenta. Por nuestra parte también cometimos nuestros propios errores en la estimación de la cantidad de cambios de negocio que deberíamos hacer como parte de esta implementación. ¿Hay respuesta de quiénes? Sí. ¿Cuál es la respuesta? SAP, consultores. Ponga, escriba por favor. Ahí tiene una idea secundaria. Consultores, SAP. Los propios. Ellos mismos, los consultores SAP y Consultores SAP y trabajadores de la empresa. La misma empresa. Puede ser. Vamos a verificar. Voy a preguntar cuándo. No culpo a los consultores ni a SAP comenta. Por nuestra parte también cometimos nuestros propios errores en la estimación de la cantidad de cambios de negocio que deberíamos hacer como parte de esta empresa. ¿Cómo? ¿Hay respuesta? ¿Sería el cómo? No culpo a los consultores, comenta por nuestra parte. También cometimos nuestros propios errores en la estimación de la cantidad de cambios de negocios que deberíamos hacer como parte de esta implementación. Estimación. Tomemos nota asimismo de estas ideas principales porque luego las vamos a poner en el esquema. La otra pregunta es, ¿dónde? No culpo a los consultores, por nuestra parte también cometimos nuestros propios errores en la estimación de la cantidad de cambios de negocios que deberíamos hacer como parte de nuestra implementación. No hay respuesta. Siguiente, ¿por qué? No culpo a los consultores, comenta por nuestra parte también cometimos nuestros propios errores en la estimación de la cantidad de cambios de negocios que deberíamos hacer como parte de la implementación. ¿Hay respuesta? No. Por favor, tomemos notas. Consultores A, empresa y estimación. Aparentemente, estas son las ideas secundarias. Las vamos a representar en el organigrama a ver cómo nos va. Pregunten. Ya no les canso más. Alguna diapositiva y vamos al esquema, por favor.
Cuando ustedes ya vayan haciendo su tesis se van a dar cuenta, por ejemplo, esta es la implementación de un software. ¿Dónde se hace? El sitio, en la empresa. Ese es el dónde. Y cuando ustedes ya estén identificando un problema, van a encontrar cuál es el porqué. Van a darse cuenta que es el desconocimiento de la nueva herramienta, la falta de involucramiento de las personas clave, y ahí van a empezar a enriquecer su texto a medida que vayan siguiendo el curso, ¿no? Pero como ustedes van a identificar en su tesis y es de su dominio y de su conocimiento, les va a ser más fácil identificar estos puntos. Las características de la idea de las ideas secundarias. Estas son menos importantes, pero no quiere decir que no las vamos a utilizar. Complementan a la idea principal. Amplían, ejemplifican y dependen de la idea principal, ¿no? O sea que si tú solamente te expresas con la idea principal, ¿qué es? Léala, por favor. Se comprende, pero necesitamos ampliarla para que se entienda mejor, ¿cierto? Ya. Son afirmaciones, pueden ser deducciones, pueden ser aspectos implícitos que siempre están en el texto. No se olvide también de las características. Para escribir un texto es importante generar ideas. Usted ya lo hizo. ¿Qué es esto? Usted ya lo hizo. La idea principal de un tema, ideas próximas o derivadas, ideas secundarias. ¿Sí? No es un proceso de enseñanza-aprendizaje subliminal, sino que hicimos la práctica y ahora nos damos cuenta qué significa generar ideas. Repito, hicimos una lista de ideas secundarias basándonos en un tema y estas ideas fueron derivadas de una idea principal. Y este es el mapa conceptual. Se pueden llamar organigramas, se pueden llamar, un autor le denomina, a ver si me acuerdo, pero es como gráfico diverso. Lo que quiero representar y recordarles a ustedes que utilizan estas herramientas es que en la parte principal hay un tema. La idea principal se llama estrategia de aprendizaje y de ahí se derivan, usted se da cuenta, elementos, características, y entre los elementos hay unos subelementos. Entonces nosotros vamos a colocar en la estrategia de aprendizaje, vamos a escribir la idea principal. Cada uno lo va a hacer. Si le es útil este mapa conceptual, en buena hora, presento otro. La idea principal aquí, las ideas secundarias aquí. Y de las ideas secundarias se van a desplegar más ideas. Acuérdese del texto que leí, si le conviene esto. Hay muchos, usted puede investigar. En la parte de arriba, la idea principal, la idea secundaria, y hablemos de secundaria 2. Otro diseño, más gráfico si quiere, ¿no? Idea principal aquí, ideas secundarias, ideas, no sé si llamarlas subsecundarias o secundarias 2. A trabajar, entonces, haga su esquema, dejémosle ahí para que observen, por favor. Haga su esquema con el que más logré convencerlo. Ponemos la idea principal que ya la copió, escribimos las ideas secundarias y sacamos de las secundarias otras secundarias, mínimo 2, por favor, solos, y luego trabajamos en grupos. Tienen que dibujar, no se olvide. El mapa, el esquema lo tenemos que hacer en toda la hoja, o sea, mientras más subdivisiones existan, ¿sabe lo que significa? Que usted entendió el texto. Si usted solo me pone principal y secundarias, digo, unas 5 veces más tengo que leer. Por favor. Les va a pasar al inicio. Hasta que lleguen a la idea correcta, va a pasar mucho. Lo primero es que está bien. O lo que ustedes recuerden está bien. Y de ahí le van a ir puliendo poco a poco. ¿Con qué idea nos quedamos?
Tomemos una. Estamos de acuerdo. Sí, porque ¿En como cuál? tú ya abarca más. ¿Qué idea tiene La nuestra mayor era apoyo? proceso competitivo de... Por favor, diseñemos adelante. Una vez que se pusieron de acuerdo con la idea principal del texto seleccionado, el sistema justo a tiempo proporciona una ventaja competitiva. Aquí ya vamos a poner en la pizarra y diseñamos el mapa. Por favor, escríbala en la pizarra, idea principal. ¿Cuál es la función del equipo de trabajo? Y lo mismo lo podrán hacer ustedes, es asesorar. Entonces, idea principal, y ustedes por favor seleccionen ideas secundarias para armar el mapa conceptual. No, armemos el mapa, o sea, haga un círculo y póngale lo más simplificado posible un círculo. Ya. Ahí va la idea principal, en pocas palabras. Proceso competitivo. Ayúdale, por favor. Proceso competitivo de bicicletas personalizadas. De bicicletas personalizadas. Ideas secundarias. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? El cómo es con herramientas. Póngale otro círculo. No ponga cómo, sino la respuesta. Herramientas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Algo más? ¿Secundarias? Después, vamos primer procedimiento. Otra idea secundaria. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué un proceso competitivo de bicicletas personalizadas? Necesidad del cliente. Necesidad del cliente. Otra, saquemos por tiempo solo 4 ideas secundarias, ¿no? ¿Cómo sacar más? Otra, necesidad del cliente. Otra idea secundaria. Ya. Otro sí. Ganancia o utilidad. Ganancia. Creo que mejor se enfoca ganancia, ¿no? Y una cuarta. Idea secundaria. El mismo procedimiento ustedes. Una cuarta, una más. Él en el texto rapidito, si no lo anotaron. Por ahí deben estar anotadas ideas secundarias. No se olvide que se derivan de la idea principal. Se relacionan. No, ¿quién? No. Era quién, ¿no es cierto? ¿Quién? Es ¿Cómo? Green, el nombre Green, sí. es Greenpeace, Green Year. Green Year. Y la memoria. Ahora, de estas ideas secundarias desplegamos una más. Herramientas. Entonces aquí son las que utilizamos, que era Canva. ¿Dos o respuestas o una? Es que sí, no hay como... Pongamos 2. Necesidad del cliente. ¿Por qué la hacían chiquita? Ergonomía. ¿Por qué la hacían pequeñita para que entre atrás? ¿Ergonomía? No. Comodidad. Portabilidad. ¿Cómo? Portabilidad. ¿Ya? Otra necesidad del cliente. Comodidad. Diseño propio. O diseño propio. ¿Cuál se No, eso es más? personalizado, ¿no es cierto? Y de esa forma usted entiende el texto y puede redactar su propio texto. ¿Qué tal? Vamos con el otro. Ganancia. Idea secundaria. Reducción de costo. Les hablaba ahí de reducción de costos, ¿no es cierto? Sí. Es una manera de incrementar la ganancia. Manejar Ese es otro. estos mínimos. No, no es aumento. Es reducción de disminución. costos. Es que manejar estos mínimos ustedes involucra menos inversión. Otro. Lo que dice Giovanni. Que sea rentable también. La ganancia que sea todo el proceso para que sea ¿Cómo estás rentable. haciendo la ganancia? ¿Estás haciendo el mínimo y...? ¿Cómo? Ganancia mínima. No creo.
Sí. No, aumentar mínimo. Sería también sin stock de producto terminado, porque nos dice que no tiene producto terminado. Ya. La empresa, la ventaja competitiva. Por ahí la idea El dueño, ¿no? Él era apasionado por las bicicletas. ¿Ya? Pasión. Pasión por las bicicletas. ¿Otra idea secundaria? ¿Unita más? Y pueden desprenderse más, ¿no? Como de aquí, por ejemplo, hasta que se acuerden de aquí, ¿cómo hacían stock mínimo? Con justo a tiempo, Con la entrega a tiempo al... con las hojas Kanban para que les entregue cuando necesitan y no queden desabastecidos. Y les cobra directamente a domicilio. la comercialización. Ajá, entonces, eso que van poniendo ahí, fíjense en que ahí ya está su idea. Y de alguna manera está resuelto todo lo que está involucrado. ¿Podríamos hablar de un problema? ¿Podríamos hablar de causas y efectos? Todo orientado Tiene que a ver con esto, las vidas de pescado. Así es. También, sí. Pero recomiendan este diseño. Porque ahí está el centro, las ideas secundarias, y llamémoslas subsecundaria 1 o sub 2. Y con todo este material que usted lo leyó, puede redactar su tema de tesis. Pueden salir varias ideas secundarias. Pueden salir. Mire, es que estas son las más grandes. Se derivan las dos. Y de esta se derivan. Por eso decía alguien, llenar el papel. Mientras más se amplíe, mejor llega la comprensión del mensaje. Y cuando yo tome su tesis por decir, voy a hacer este esquema para entenderlo. Nos facilita. ¿Hay inquietudes? ¿Dificultades? Vamos con el grupo. ¿Qué dificultades encontraron hoy con el tema de idea principal e idea secundaria? Gracias. Una persona del grupo. ¿Cuál fue la dificultad que encontraron? Yo creo que la dificultad principal acá es tratar de componer el cuadro, ¿no? El tiempo tal vez, las condiciones de utilidad de los compañeros, pero sí nos tomaríamos un poco más de tiempo y tratemos de analizar cada punto establecido por ustedes. Nosotros podemos captarlo paulatinamente las ideas, ¿no? Muchas gracias. Entonces, hasta mañana. Buenas noches.